Saludos a los que nos escucháis en Conectados por el Alma de Acércate Radio, la que os habla, Paloma. Nos pasamos la vida como pollos sin cabeza en piloto automático y de repente nos acordamos de nosotros porque nos diagnostican una enfermedad o sucede algo límite que nos hace parar y recordar que existimos. Hoy vamos a hablar del autoconocimiento. Para eso tenemos una invitada que no va a dejar indiferente a nadie. Ella es formadora, conferencista y autora, experta en reprogramación de creencias. Cedes García acompaña desde el año 2012 a personas, profesionales y empresas a liberarse de creencias limitantes y abrirse a las posibilidades que la vida presenta para crecer y transformarse emocional, espiritual y personalmente. Desde 2020, aprendiz de chamanismo maya, camino que integra a su trabajo junto a formación en constelaciones familiares, biografía humana con Laura Goodman y neuropsicoeducación. Además de todo eso, es mamá de Francesca, a quien reconoce como su maestra más grande. Bienvenida, Meche. Yo la llamo Meche Gracias. porque le encanta que le llamemos Meche. Sí, Meche. Gracias, Paloma. Qué lindo volver a compartir un espacio de charla consciente y sentida con vos. Y bueno, fue interesante, ¿no? Gracias por devolverme un poco sobre mi camino. Y esta última parte, ¿no? Que para mí tiene tanto que ver con el tema de hoy, con el autoconocimiento, porque todo eso que he estudiado y que estudio no se compara a nivel sabiduría. Es la posibilidad real de integrar el conocimiento, lo que trae mi hija, ¿no? Lo que trae mi rol como madre. Así que gracias por esa bienvenida. Y ahí los hijos nos hacen de espejos, de espejos perfectos. Y a veces que nos sacan de quicio es para Mm. observar y ver qué aprendizaje tenemos. Porque tú eres mucho más joven, pero en mi época no importaba lo que un niño decía, no se consideraba. Sin embargo, ahora afortunadamente las cosas están cambiando en este sentido. Y lo que Así estábamos es. hablando, Didi. Sí, no, sí, que es verdad, me impresionó un poco escucharlo, pero tienes razón, ¿no? Es verdad, no se consideraba, de hecho, hace no mucho se pensaba que los bebés no tenían sensibilidad y se los operaba sin anestesia, ¿no? O Wow, sea que wow. es un montón. Así que sí, los hijos son un montón de cosas, a mi manera de ver, son espejo, son lupa, son laberinto, son línea de tiempo hacia atrás, son la conexión con mi niña interior, son entrenadores de todo tipo de prácticas para poder mantenerse enfocado, centrado. La verdad es que para mí, junto con la pareja, es el terreno, el tablero de juego más intenso y más potente. O sea, ¿quieres evolucionar? Ten pareja. ¿No te alcanzó? Ten un hijo. Así es, así es. Para la gente como yo, muchas veces he pensado, ostras, porque cuando yo tuve mis hijos, ya hace un tiempo, allá por el Mesozoico, entonces no se sabía nada de todo lo que hoy se empieza a descubrir. Y siempre digo, qué lástima. O sea, me hubiera encantado con lo que sé hoy criar los primeros años de vida de mis hijos. Que también es muy importante, como dices tú, la pareja, porque todo es un conjunto y si te equivocaste escogiendo amigo, luego todo... Bueno, a mí me gusta pensar, o es una postura muy pisciana de mi parte, que la conciencia, la vida, el campo, Dios, como querramos llamarle, no desperdicia nada. Nada se queda por fuera de la posibilidad de evolucionar. Así que sí, calculo que me va a pasar a mí un poquito más adelante, ya me está pasando, porque todo va muy rápido, pero también vamos en conjunto, vamos a lo que está disponible para esta generación, con lo cual seguramente, Paloma, pudiste hacer, así como tu abuela con tu madre, aquello que estaba disponible y que tenía que ver con las posibilidades para ti, para tu familia, para tus hijos. Siempre es lo que está disponible para ese nivel, digamos. Y ahora las cosas han cambiado mucho y bueno, aparecieron nuevos recursos. Aún así, qué bueno que lo puedas tomar, porque hay personas que lamentablemente ni siquiera podemos tomar lo que está disponible, ¿no? Para nosotros.
y nos quedamos 2 o 3 generaciones para atrás. Sí, es lo que decía en la introducción. Si es que nos pasamos la vida como pollo sin cabeza, como decimos aquí en España, como pollo sin cabeza, porque vamos en piloto automático, en subconsciente 95%. Y luego, Meche, nos llega la factura. Pues tiene usted una enfermedad fea o crónica o por eso hemos elegido este tema para hablar, el autoconocimiento. Tiene que llegar ese momento límite en la vida de uno para pararse a observarse uno a sí mismo. Y a veces ni siquiera nos paramos, porque lo paradójico es que frente a la emergencia es la peor situación para parar a mirarte. De hecho, y más en este momento, como está tan de moda mirarse y tan de moda el autoconocimiento y ser espiritual, en Argentina decimos garpa, ser espiritual. Quizá antes era me presento en la plaza con mi perro para ligar y ahora es ligo si digo que estoy en un programa de autoconocimiento. Luego sí, claro, pero en este camino también nos hemos encontrado con muchos espirituales que van de espiritualidad Por y eso, tienen todo menos eso. claro, Llama por mi eso digo atención. No, que hay gente muy buena. ojalá frente a alguna situación límite podamos pararnos a mirar, pero generalmente ahí hay que resolver, hay que tomar decisiones y el campo mental y emocional están tan hiperactivados que no se dan las condiciones de un estado superior de conciencia para poder mirarnos. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que cuando uno mejor está, yo le digo, hay que sumar créditos. Cuando uno mejor está, más tranquilo, más en calma, menos picos, ahí es donde hay que mirarse. Está todo dado para poder mirarme. Cuando uno está, como decimos también en Argentina, en alguna situación, no, una vez más, no están dadas las condiciones, porque el aspecto de la mente que usamos para resolver y que está en lo operativo y a veces activando incluso también roles de huida, ataque o hacerse el muerto, que es lo primario, lo que podemos hacer de nuestro cerebro límbico o mamífero, es un cerebro que no está diseñado para la trascendencia, para el autoconocimiento, para las emociones elevadas. Con lo cual, la idea es, si tenés la posibilidad de tener una vida más o menos tranquila, ¿sí? Y no estás en un estado de supervivencia, aprovecha para mirarte, aprovecha para empezar a sembrar semillas que ahora o más adelante vas a recoger, porque lo que hacemos es, la mayor parte del tiempo, no experimentamos lo que sembramos ayer, experimentamos semillas que vienen de mucho más atrás, que a veces vienen incluso según tus creencias de vidas pasadas, con lo cual hacer lo correcto es hacer lo correcto, da igual cuáles y cuándo sean los resultados. Eso es cierto, lo que dices. Lo que pasa es que a mí también me gusta generar esa esperanza. Lo idóneo, o sea, el marco idóneo es, oye, cuando estés estupenda, dedícate a tu autoconocimiento. Pero es verdad que hoy en día, con todas las herramientas que tenemos, cuando estamos en una situación límite como las que reflejaba al inicio, es verdad que nuestro sistema nervioso no está en el mejor modo, ya que nos invade el miedo y el pánico y la supervivencia y todo junto, pero yo creo que aun con todo eso, cuando uno se lo toma muy en serio, puede llegar a calmar ese estado y utilizar herramientas que jamás había utilizado para provocar ese cambio a nivel consciente. No sé si me explico o no. Definitivamente. Sí, sí, por supuesto. Aquello que hay que observar está en HD. ¿Por qué? Porque está el sentimiento muy disponible. Tengo muchas más posibilidades de conectar conmigo frente a un duelo, frente a algo que pasa a nivel salud, en mis hijos, en las personas que me importan, que en una situación que pasa desapercibida, ¿sí? Porque todo eso que generalmente escondemos de nuestro sentimiento, y se abre para ser observado. Así que si parte de ese proceso de tener que resolver puede ser conectar con lo que sentimos, conectar con lo que nos pasa, bingo. Todos los caminos llevan a Roma. Mm, O cuando uno realmente quiere. El tema es sí, querer.
No Y siempre se quiere. dijiste algo, Eso es dijiste duro decirlo. una palabra clave que es seriedad. Y lo que yo observo en las personas, en los grupos a quienes acompaño en estos ya 13 años, es que no nos tomamos en serio. Tenemos cierta fantasía y cierta imagen ilusoria sobre lo que es un proceso de autoconocimiento o sobre lo que es una conexión espiritual, que tiene más que ver con lo que la mente busca para generar un resultado que con abrirnos a una experiencia en la que no estamos entrenados. O sea, no, en la escuela no hay una materia que sea conócete a ti mismo. No hay una materia que sea cómo habitarse. Fíjate qué locura, ¿no? O sea, la mayor relación y experiencia y situación que vamos a tener en la vida es con nosotros y no tenemos una materia que responda a preguntas básicas sobre quiénes somos y que nos enseñe a lidiar y a relacionarnos con nosotros y con los demás. Así que tomarse en serio este proceso para mí es clave porque muchas veces estamos en una posición medio adolescentoide con uno mismo. Sí, bueno, pero bueno, viste. Acá, entonces, hey, honestidad. No estás ahí, déjala pasar, ¿no? Porque si no, Y parece como que estoy en algo, pero que no estoy habitando. eso es muy importante lo que estás diciendo, porque yo creo que debería existir en todos los colegios del mundo educación emocional. Fíjate, hace poquito una niña en España se suicidó, hace muy poquito, y ha causado un gran revuelo. Un gran revuelo, pero yo digo, es que hay 11 suicidios al día, que se dice pronto en España. Y yo creo que si abordáramos estos temas en los colegios, quizá todo lo que es el bullying podría desaparecer. Porque hablando de esto nos damos cuenta de que todos somos más parecidos de lo que parece. Aunque cada uno es único y especial en sí mismo, ¿sabes? Todas estas diferencias y separaciones que se han creado ilusoriamente, entender que no existen. Sí, definitivamente en la escuela es donde pasamos la mayor parte del tiempo. Si cronometramos cuánto tiempo de calidad y presencia estamos en la semana con nuestros hijos, ¿cuánto tiempo es de una charla consciente? De realmente interesarte por lo que sucede. Con lo cual no es una responsabilidad del colegio, pero qué lindo a la hora de pensar en el aprendizaje que pudiéramos empezar a priorizar, bueno, ¿qué es lo más importante que quiero que mi hija aprenda en la escuela? Y bueno, todo bien con matemáticas, naturales, sociales, pero la verdad es que lo que más me interesa es que aprenda a conocerse a sí misma y cómo relacionarse con la vida y con los demás. Y medio como que en la escuela se libra a lo que pueda pasar. O sea, claramente, o sea, a pesar de que no hay una materia, desde lo académico, claramente hay relaciones y vínculos donde todo el tiempo se ponen de manifiesto situaciones. Pero yo creo que en la escuela del futuro va a haber una escuela, como tú dices, de educación emocional. Ya está pasando. Yo aquí tengo una amiga que es psicóloga y se dedica a ir por los colegios empezando a tocar temas que nunca se han tocado a nivel emocional. Meche, ¿a qué llamamos autoconocimiento? Porque estamos aquí hablando de cháchara tú y yo tan animadamente, lo vamos a situar a los que nos están escuchando. Bueno, venimos hablando un poquito del autoconocimiento. Básicamente es dirigir la mirada del conocimiento hacia adentro, ¿no? Y a mi manera de ver, el autoconocimiento viene acompañada de otra palabra muy importante, que es el vaciado. Porque para poder conocer, pero para conocer en verdad lo que tiene que ver conmigo, más íntimamente, voy a encontrar que hay un montón de capas y capas y capas de información que no tienen que ver conmigo. Yo puedo entretenerme en conocer esas capas y no estoy conociéndome. Con lo cual al inicio hay un proceso como de desmantelamiento de todo lo que me fueron y me fui poniendo justamente para no conocerme. Porque lo interesante es que a la hora de emprender un proceso de autoconocimiento voy a tener que dármelas con una parte de mi mente que se opone tajantemente a que yo me conozca, que es el subconsciente, que es este aspecto de la mente que es
el que está todo el tiempo presente, el mecánico, el instintivo, el del cerebro reptiliano y mamífero, que no le interesa conocerse. Le interesa vivir de manera mecánica, ser como una fotocopiadora, como un pollo sin cabeza, como bien decías tú, con lo cual autoconocimiento implica un trabajo muy incómodo que no está reconocido, facilitado por el sistema, que es muy solitario y que tiene que ver con, primero, con retirar para poder empezar a encontrar lo que sí hay para empezar a conocerme. Y es fundamental para poder atravesar esta vida con una sensación mínima de propósito, de coherencia y de congruencia. Así es, hay que vaciarse primero de todas las capas y identidades que nos hemos fabricado nosotros mismos para llegar a conocernos realmente. Ahí es cuando muchas veces digo que tienes, o sea, que lo idóneo sí es llegar en un momento idóneo y maravilloso, pero es cuando te rompes ahí y te empiezas a cuestionar todo. Porque si la gente supiera, Meche, que de nuestra palabra, pensamiento, emoción y acción en coherencia estamos emitiendo como seres electromagnéticos, cositas al colectivo. Si la gente supiera que trabajándonos a nosotros mismos lograríamos cambiar la realidad que estamos viendo hoy sin despeinarnos y sin tirar bombas, igual la gente se apuntaría a esto del autoconocimiento. Sí, y sin embargo es tan potente esa resistencia con la que nos vamos a encontrar que a veces no lo hacemos ni por nosotros ni por nuestros hijos. Porque para poder tener compromiso y seriedad para conocerte, hay una condición básica y no todo el mundo que quiere, porque si tú haces una encuesta, ¿quién no quiere ser feliz? No vas a encontrar a alguien que diga, no, la verdad es que yo prefiero, no. ¿Quién no quiere cambiar? ¿Quién no tiene algo para cambiar? Pero no todos quienes queremos cambiar estamos en situación para poder cambiar. Se requieren ciertas condiciones. Entonces, si tú vives una vida donde estás intentando cubrir lo básico, no tienes interés en algo un poquito por arriba de la supervivencia. O sea, un padre de familia de 8 hijos que no llega a fin de mes y no está interesado en el autoconocimiento. Y hace bien, ¿sí? Hace bien. Bueno, Pues hace no bien entre sé, comillas, Meche, ¿no? a lo mejor si cambia su manera de cómo se percibe a él mismo, le cambia todo. No sé, ¿eh? No sé, a él. Por eso, por supuesto digo entre comillas. Pero ¿cómo le pides a esa mente que está siendo perseguida por un león que invierta ese dinero que utiliza para pagar la comida para un programa de autoconocimiento? Entonces tenemos que reconocer que por diferentes razones no todas las personas necesitando el autoconocimiento estamos en condiciones para un proceso de autoconocimiento. Las condiciones básicas de la supervivencia no es el autoconocimiento. O sea, porque tú no puedes comer el autoconocimiento. Entonces, si te duele la panza, primero tu animal interno va a querer comer. Entonces, para aquellos que tenemos la dicha de poder tener las necesidades básicas cubiertas, vamos con el autoconocimiento. ¿Sí? Entonces, un poco para volver a tu pregunta, me parece que hay una responsabilidad individual de en qué situación está cada uno y qué rol tiene para poder estar al servicio y acompañar a otras personas. Y ahí entre todos, ¿sí? Bueno, porque no se evoluciona solo, jamás, poder ir generando una masa de conciencia donde cada vez más ese autoconocimiento está disponible permanentemente en una charla, en una frutería, en la cola del banco, el de supermercado, lo traen los hijos y va penetrando cada vez más lugares donde hace 10, 15, 20, 30 años, no sé, yo recuerdo, jamás he hablado con mis abuelos sobre el autoconocimiento, apenas con mi madre, ¿no? Entonces, bueno, cada vez más se vuelve más disponible. Yo con mi madre no, y con mis abuelos tampoco, por los tiempos que eran, quiero decir que, y sí, respecto al que sobrevive, yo pienso que hace más el que quiere que el que puede. Es verdad que si piensas que no tienes que comer y tienes que salir a cazar, no tienes tanto tiempo, pero a lo mejor por la noche sacas un tiempito porque te buscas la vida. Y afortunadamente hay
charlas de gente muy interesante, hay cosas que son gratuitas que te pueden dar una ligera idea de por dónde Sí, caminar. Y luego, sí, conforme vas cambiando tu manera de percibirte a ti mismo, entonces las cosas empiezan a cambiar. Y sí, entonces ya puedes acceder, ¿no? O vivo en sí, los pero mundos de... no olvidemos, Paloma, que a nosotras tenemos la tendencia de pensar que todo el mundo es un buscador, que todo el mundo es consciente de que puede autoobservarse, de que puede reflexionar. Y hay un montón de personas que, aunque parezca increíble, no se detienen a pensar en la posibilidad de reflexionar, de otra manera de vivir. Entonces, claro, tenemos como este sesgo de estar hablando dentro de un entorno donde más o menos siempre estamos rodeados de personas que tienen una capacidad de reflexionar y de hacerse preguntas, de pensar que quizá algo de lo que sucede tiene que ver con ellos. Entonces, bueno, si nos dirigimos a este grupo de personas, claro, cambia la discusión. Ahora, cuando hablamos de los habitantes del planeta, te diría que no sé qué porcentaje de personas serán, pero que las vidas son mecanizadas y que no nos detenemos. O sea, parece mentira, pero mucha gente vive simplemente resolviendo lo que aparece, reaccionando frente al operativo. Y bueno, ahora, para el grupo de personas que tienen la posibilidad, y no digo que esté ni bien ni mal, de empezar a observarse, claro que, ¿cómo no va a haber 5 10 minutos al final del día? Sí, por supuesto. ¿En qué consiste el autoconocimiento? ¿Cuáles son las herramientas que nos llevan a autoconocernos? Bueno, hay un montón de caminos. La que yo enseño y acompaño tiene que ver con mi experiencia, exclusivamente porque pienso que nadie puede acompañar a otra persona si energéticamente no le puede ofrecer un campo donde yo vibre esa frecuencia a través de mi experiencia, que no es lo que aprendí, que no es lo que sé, es lo que puedo dar cuenta con mi vivencia. Entonces, a mi manera de verlo, y una vez más, es lo que aparece en mi programa de autoconocimiento, es primero comprender las dimensiones del ser humano, de qué estamos hechos, de qué estamos compuestos. Y estamos compuestos por partes que son muy contradictorias. O sea, poder saber que una parte tuya va a querer conocerse y otra parte tuya no va a estar nada de acuerdo incluso con que te conozcas. ¿Sí? Y nos vamos a encontrar permanentemente con resistencias. O sea, poder ver aspectos de la mente que están diseñados para cosas muy contradictorias. Después empezar a ver qué son las emociones a diferencia de los sentimientos, porque no tenemos muy claro para qué tenemos emociones. Y pensamos que simplemente haciendo caso a lo emocional, yo llego a conocerme. Y la verdad es que no tiene nada que ver, todo lo contrario. Si me dejo llevar por las emociones, me alejo de mí. Pero puedo tener un uso funcional de la emoción, que es una puerta, como una alarma que suena en una casa, para poder empezar otro tipo de trabajo que es conectar con el mundo del sentimiento. Después poder empezar a identificar los roles básicos reactivos que tienen que ver con cuando me victimizo, cuando salgo a salvar al otro y cuando salgo a ser una victimaria. Roles que al mirarlos empiezan a dar cuenta de las cosas que me molestan, que me hieren, cuando le sumo la observación de las experiencias que atraigo, de mis juicios, mis contradicciones, de mis asfixias, de mis culpas, empiezo a encontrarme con todo ese material que está por fuera de la capa de lo que uno es, que tengo que empezar a retirar. Y aquí aparece otro nivel del autoconocimiento que tiene que ver con empezar a aprender qué es la observación y qué es la permanencia en la observación. Estamos acostumbrados a reaccionar permanentemente a lo que nos pasa y para poder observarnos debemos desarrollar la quietud y la permanencia sobre lo que nos pasa, que desde la mirada del chamanismo es la medicina del jaguar. Cuando yo puedo empezar a reconocer que algo me pasa, que algo me inquieta, que proyecto, que reacciono y empezar a observar mi reacción, empieza orgánicamente y naturalmente a pasar otra cosa y es que mi mundo interior se empieza a mostrar y empiezo a conectar con lo que siento frente a la emoción, frente a lo que me pasa,
Con lo cual aprovecho todo lo que aparece en el día a día, en casa, en el trabajo, en la escuela, en la pareja, como un medio para volver a conectar conmigo. Si a esto le sumo desarrollar prácticas para tener disponibilidad energética para poder observarme, bueno, voy avanzando y profundizando más y más y más. Y empiezo a diferenciar lo que quiere mi personalidad, lo que quiere mi ego, lo que quiere mi parte instintiva, de lo que quiere algo que tiene más que ver con la conciencia, con el corazón, con el sentimiento, y empiezo a ver que le puedo dar de comer a una que me aleja de mí o a otra. Así que el autoconocimiento ahí empieza a dar unos frutos muy, muy interesantes. Y después, bueno, más y más y más capas, porque ¿qué pasa? Somos seres infinitos. Con lo cual, ¿cuándo paro de autoconocerme? Jamás. ¿Sí? Con lo cual, van apareciendo otras capas del observador que observa capas diferentes. Realmente para mí el máster de vida, o sea, bajado a la tierra, es hacer consciente el inconsciente, realmente. Porque yo creo que solo cuando haces consciente el inconsciente es cuando detectas. Cuando estás ante algo muy grande, ahí siempre sale el ego a fastidiarte por algún lado para que no hagas eso que te va a proyectar un crecimiento. Y el saber escuchar esto y no venirse abajo y decir, que te estoy viendo y te estoy observando, aquí viene, para mí esto es la maestría de vida, porque a la que no estamos presentes, nos vamos para atrás de nuevo. Es decir, piloto automático activado de nuevo. Sí, y ahí otra vez semillas que atraen situaciones que vas a tener que observar y neutralizar, intentando no volver a reaccionar. O sea que yo creo que estamos todo el tiempo resolviendo las metidas de pata de lo que pasó antes, ¿no? O sea que ya con no intervenir, con no ponerla peor, es un montón, ¿sí? Así que te diría que la clave para el autoconocimiento es poder vaciarnos y silenciar la mente de tanta intervención, de tanto tipo, ¿sí? Y no solamente hablo de conceptos, no solo contenido, también electromagnética, que nos altera y nos inflama el campo mental. Así que poder ponernos en modo avión es clave para poder hacer un trabajo de observación y empezar a ver con cuán taponada está nuestra capacidad de intuir, de percibir, y también lo que pasa afuera. Tenemos una brújula interior, pero que está así, como loca. O sea, no se sabe dónde está el norte. Con lo cual, como líderes de nuestra propia vida, ¿qué nos lleva? ¿Cómo se pone el modo avión? Porque precisamente eso, yo que soy TDAH, como no me gusta poner etiquetas, ¿no? Pero soy una persona que puede abarcar muchas cosas a la vez. O sea, ¿cómo pones el modo avión? Estoy muy interesada en eso. Yo creo que es importante, y ahora hablo literal, ¿no? Del modo avión, poder tener la mente en algunos momentos del día alejadas de fuente de alteración del campo mental y emocional. Si yo estoy todo el tiempo enchufada a la tele viendo las noticias, y bueno, estoy todo el tiempo scrolleando en TikTok, y bueno, todo el tiempo enganchada con mis dramas, ¿sí? Ahogada en el sentimentalismo y la negatividad, y está muy complicado. Con lo cual está bueno identificar las fuentes, ¿sí? Donde mi mente y mi campo emocional se altera y mi sistema nervioso se altera. Entonces, ¿qué me nutre? ¿Qué me relaja? ¿Qué me altera? Bueno, ¿puedo elegir? No tenemos una vitalidad infinita. Arrancamos el día con, no sé, $1000 de energía. Todo requiere energía. De cepillarse los dientes, desayunar, hacer la cama, planificar el día, hacer las compras, pensar, emocionarse, hacer cambios requiere mucha energía. Entonces, ¿cómo empezamos a identificar dónde drenamos nuestra energía y dónde nutrimos nuestra energía? De esa forma, estás menos afectada por los bombardeos de información, de emoción y de alteración de afuera, que ya es lo interno. Así que es fundamental poder tener una vida más o menos ordenada, con ritmos, revisar la alimentación, revisar las horas de sueño. Bueno, hoy en día hay un montón de prácticas, ¿no? Desde la respiración, desde estar descalzos, porque no hay ser humano que tenga este aparato cerca que no tenga una grave y gran intervención de la afuera.
Así que también poner modo avión a este enchufe al sistema que tenemos permanente. Atención, atención, Meche. Pregunta de madre de adolescentes. Es preocupante, porque los chavales entran con el móvil y hacen todo con el móvil. Son adictos al móvil, a las tecnologías. Y Sí. esto es preocupante, porque desde fuera están dirigiendo su vida. ¿Cómo cambiar esto? Bueno, yo creo que ya es como decir, ay, tenemos sangre por las venas, ¿qué podemos hacer para librarnos de la sangre? O sea, ya ni siquiera es un tema de discusión, ya es como minimizar algo que entró en la era de Acuario y no sé, la verdad, como... O sea, yo intento tener miradas que son muy, muy, muy más allá porque si no entro en procesos de preocupación y de desesperación. Yo creo que está habiendo una tendencia cada vez más creciente de cierto grado de conciencia, también porque están habiendo casos graves a nivel psiquiátrico, psicológico, en cuanto a la salud también, en cuanto al desarrollo cerebral, o sea, estamos hablando de que es el primer momento en la historia de la humanidad donde nuestra inteligencia está decreciendo, ¿no? Y coincide con el advenimiento supuestamente de recursos para ser más inteligentes. La inteligencia artificial nos está, o sea, ya hay términos como cerebro podrido, ¿no? Brain rot, o sea, ya se está hablando y hay estudios que hablan de que la tecnología, más que estar al servicio de nuestro desarrollo, está dejándonos totalmente desconectados de la capacidad y de la posibilidad de poder ser inteligentes, creativos y tener una relación expansiva con nuestra capacidad. Así que yo creo que por suerte cartas poco a poco se van tomando, pero de cualquier forma aquí hay algo imparable y que yo creo que tiene que ver con que va a cambiar de forma que no podemos ni siquiera dimensionar nuestra manera de relacionarnos con la información y con el pensamiento. ¿Cómo relacionarnos con la tecnología? Yo creo que los primeros adictos y quienes estamos mostrándoles a los niños sobre todo somos los padres. O sea, la relación que yo tenga con el móvil es, o sea, mi hija está permanentemente viendo cómo yo me relaciono con el móvil. Así que, ¿qué autoridad tengo yo para decirle baja las horas de uso de redes sociales? Creo que todo lo que podemos hacer es en la infancia, poco en la adolescencia. Por supuesto que hay cosas para hacer, por supuesto porque todavía están en casa, pero sobre todo para mí es revisar como adulto, como madre, como padre, cuál es mi relación adictiva que tengo con la dopamina, porque ya estamos hablando de lo que las redes sociales o las aplicaciones o el celular provoca y es permanentemente un dosaje continuo de dopamina. Entonces, bueno, Hay esperanza, Meche, hay esperanza. por qué necesitamos tanto el consumo continuo de algo que nos haga sentir vitales, potentes, fuertes, poderosos? Bueno, tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Y porque O detrás de sea, todo eso hay un vacío. exactamente. Entonces, el vacío está más disponible porque el propósito está más disponible. O sea, está habiendo una polarización muy intensa de qué es y no es el sentido. Antes era como más fácil, o sea, el sinsentido estaba más escondido. Ahora todo está tan disponible tan disponible tan rápidamente para todos que el vacío está más disponible. Hablamos con unos amigos. En España se venden estas bombitas de agua, se llaman bombuchas en Argentina, que se usan para el carnaval, o sea, no recuerdo porque yo viví en España muchos años, pero no lo recuerdo. Se lanzan bombitas de agua. Hay gente que llena globos de agua y los lanzas. Bueno, en Argentina hay un juego de niños, o sea, muy de niños tradicional, que tú tienes que inflar la bombita de agua. Ahora hay una marca que lanzó bombitas de agua que se llenan solas y se atan solas. O sea, toda la experiencia de poner la bombita en el grifo, que se llene, se explote, ir a un adulto para que ate la bombita. Entonces, ahora hay bombitas autollenables y Qué fuerte. autoatables. Entonces, toda la experiencia que había de un día estar inflando bombitas quedó arrasada. Entonces, lo que queda ahora ya no es la experiencia hacia la satisfacción, es la satisfacción por la satisfacción misma. Por eso también hay muchos videos de desenvolver regalos, ¿no? Porque querés la química de la dopamina, pero tu cerebro se va acostumbrando cada vez menos a que eso es la recompensa de una experiencia. ¿De qué hablamos? De adicción a la dopamina. Simplemente haciendo este movimiento, las redes sociales están diseñadas para ese consumo de dopamina. Es el mismo sistema que en el casino. Así que bueno, estamos cada vez más, no solamente los adolescentes,
empezando a entrar en relaciones muy adictivas con el consumo de información. Señoras y señores, todos los que nos estáis escuchando, hay esperanza de que volvamos a nuestro interior, a conocernos a nosotros mismos y a conectar con nosotros mismos. Es ahí cuando se cambia nuestra percepción de quiénes somos. Y cuando cambias esa percepción de quién eres, sucede magia. Sucede la magia. De verdad. Meche, nos queda muy poquito tiempo. Nos quedan 4 minutitos para que, aprovechando que te tengo aquí delante, que nos cuentes en qué estás. ¿En qué estás? Cuenta todo lo que tienes por ahí. Que sé que son muchas cositas. Gracias por esta posibilidad. Estoy en un proceso de afianzamiento de herramientas que tienen que ver con mi camino. Hasta ahora llevo 13 años siendo instructora certificada de Psyche, que era una herramienta de la que yo me enamoré y hasta ahora enseñaba esa herramienta y la reprogramación subconsciente, porque eso es Psyche, una herramienta de reprogramación subconsciente, ha ido generando muchos cambios en mi vida y he podido ver muchos cambios y procesos y acompañar a muchas personas. Estoy en un proceso de empezar a diseñar herramientas donde puedo, a través de diferentes tipos de formaciones, guiar, acompañar y aclarar procesos de cambio. Así que a raíz de ahí surgió el programa online de autoconocimiento. Se viene un programa de límites y normas a uno mismo y un programa de cómo crear hábitos y qué implica generar un hábito. Porque siempre que nos ponemos algo por delante, aparece que tu mente tiene que aprender incluso que eso es importante para ti. Entonces, ¿qué implica generar y sostener un hábito? Son programas que van a venir un poquito pasado el año, aproximadamente enero y febrero. Y sigo con talleres de Psyche viajando por Argentina, España, México, Perú, Uruguay y a donde me llamen de habla hispana para seguir enseñando esta herramienta tremenda, hermosa, excelente, potente, la herramienta principal del biólogo Bruce Lipton, recomendada para reprogramación subconsciente. Así que estoy evitando acompañar la reprogramación consciente a través del autoconocimiento y también la reprogramación subconsciente a través de Psyche. Divino, tenemos ganas de verte en España por aquí, Meche, Barcelona en concreto, tenemos ganas de verte. Yo he hecho una sesión con Meche y la recomiendo completamente. Es muy serio de lo que estamos hablando. La verdad es que animo a todo el que nos está escuchando. Recuérdanos tus redes, tu página web. Mis redes todas son, y mi web también, Reprogramando Creencias. Así que @reprogramando creencias, reprogramandocreencias.com, ahí me van a encontrar. Bueno, oculto en el nombre está nuestro propósito de vida. Ahí lo tenéis, reprogramando creencias. Ya lo dice todo en sí. No hay mucho más que añadir. Muchas gracias, Meche, por acompañarnos. Disfrutamos mucho, el tiempo pasa volando contigo. Gracias a todos los que nos estáis escuchando. Y ya sabéis que si queréis volver a escucharnos, lo podéis hacer a través de Acércate Radio o en nuestras redes sociales, que ya iréis viendo shorts de lo que estamos hablando. Gracias, Meche. Gracias Paloma, gracias por este espacio. Honro, reconozco y agradezco tu camino, las posibilidades, tu generosidad y un abrazo fuerte, fuerte, fuerte a todas las personas que nos siguieron. Un abrazo fuerte, nos escuchamos la semana que viene.